Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Queremos también decirle en esta mañana que se encuentra con nosotros nuestra hermana Eva. Eva, buenos días por estar compartiendo con nosotros la lección de Escuela Sabática. Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también a todas las personas que nos están mirando y escuchando por este medio. Muy bien, y queremos recordarle que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que es viviendo en el día de la expiación. Y durante esta semana que ya comenzamos, continuamos nuestro estudio el día de hoy con este tema que es orden y organización. Y quiero recordarle, porque cada vez que nosotros estudiamos, recordamos nuestro texto de memoria. Quiero que abra la Biblia conmigo y vayamos al siguiente párrafo que está en 1 Corintios capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso número 10, y nos dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy bien, este es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Ahora quiero invitarle a tener una oración. Nosotros aquí vamos a arrodillarnos. Si a usted le es posible allá, arrodíllese con nosotros. Nosotros aquí nos vamos a arrodillar. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite la vida y la salud. Estamos también agradecidos porque podemos tener esta lección y este estudio. Queremos pedir que nos ayude para comprender aquello que hemos de estudiar esta mañana, y queremos pedir que su buen espíritu pueda estar aquí con nosotros y con todas las personas que nos escuchan y nos ven. Pedimos también que nos pueda asistir con sus buenos ángeles y que todo lo que aprendamos podamos también practicarlo en nuestra vida personal. Guárdenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar a nuestra lección para el día de hoy. Y en el apartado para el día de hoy vamos a ver nuestra primera pregunta. Recuerde que hoy estamos estudiando autodisciplina para la eternidad. Y nuestra primera pregunta nos dice de la siguiente manera: en nuestra búsqueda del conocimiento, ¿de qué debemos tener cuidado a fin de desarrollar una mente sana? Esto es, tenemos que aprender, ya leímos en nuestra lección el día de ayer, ¿cierto? Pero cuando buscamos conocer más, ¿de qué debemos tener cuidado para tener una mente sana? Porque si no, nos vamos a tener una mente desequilibrada. Debemos tener mucho cuidado de no perder de vista que Dios es el autor de la vida. Él es el creador de todo lo que existe en el universo, ¿verdad? Tener siempre bien presente eso para no desviarnos, ¿verdad? Y caer en algunos otro tipo de situaciones que verdaderamente después fracasamos en nuestra búsqueda de más conocimiento y podamos estar fuera de la senda. Muy bien, ahí que nosotros podemos estudiar cualquier situación que tengamos, pero también debemos nosotros de nunca perder de vista que Dios es el autor de todas las cosas y Él es el creador de la sabiduría misma. Pero esa es nuestra opinión. Nuestra opinión en estos asuntos no es muy relevante. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que abra la Biblia ya donde usted está. Quiero que me acompañe a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Vamos a la palabra de Dios. Eclesiastés, capítulo 12. Y vamos a leer allá el verso número 12. Eclesiastés 12, 12. Vamos a ver cómo nos dice la palabra de Dios allí. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga la carne. Así que allí lo tenemos. La palabra de Dios nos dice que, si bien no es malo estudiar, pero el mucho estudio, ¿qué va a hacer? Mucho cansancio fatiga la mente. Fatiga la mente, fatiga la carne, porque la gente se va a empeñar en encontrar algo que posiblemente no va a encontrar, ¿no? O simplemente va a emprender toda la búsqueda de su vida y va a invertir todo lo que tiene para al final reconocer que Dios es el creador de todas las cosas. Muy bien. O muchas veces podemos caer en el estado de sentir que somos muy sabios por tanto estudio, pero somos necios en nuestra propia sabiduría. Así es.
Entonces nosotros debemos entender qué es lo que está pasando, pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a tratar de profundizar en lo que la palabra de Dios nos quiere hablar, pero vamos a hacerlo a través de la pluma inspirada. Vamos a leer el párrafo que está aquí, que se encuentra en la Educación Cristiana, página 211, y vamos a entender qué es lo que allí nos habla. Leamos allí, mire cómo dice: si las facultades físicas no se someten al mismo esfuerzo que las mentales, se ejerce demasiada presión sobre estas mismas. Esto es, a menos que cada parte de la maquinaria humana realice sus tareas asignadas, las facultades mentales no pueden ser utilizadas a su máxima capacidad durante mucho tiempo. Esto tiene que haber un equilibrio. Un balance. Esto es, si ocupo la mente, luego también tengo que ocupar el cuerpo. Y si solamente ocupo el cuerpo, no quiero utilizar la mente, no va a balancearse. Entonces no voy a tener una mente equilibrada o una mente disciplinada para la eternidad. Pero aún hay más. Aún tenemos más cosas. Quiero que nos acompañe a leer el siguiente párrafo, que está en la Educación Cristiana, página 36 y página 37. Mucho se pierde por la negligencia de unir los aspectos físicos con los mentales. Las horas de ocio del estudiante a menudo están ocupadas con placeres frívolos que debilitan las facultades físicas, mentales y morales. Bajo el poder degradante de la indulgencia sensual o la excitación inoportuna del noviazgo y el matrimonio, muchos estudiantes no logran alcanzar esa altura de desarrollo mental que de otra manera hubieran podido alcanzar. Entonces tenemos algo muy claro. Cuando nosotros tenemos el empleo de nuestras facultades mentales y tenemos un tiempo libre, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hacer ejercicio. Hacer ejercicio, pero ejercicio útil, ¿no? Un trabajo físico. Un trabajo físico, porque entonces ejercemos presión solamente sobre un lado y no sobre el otro. Muy bien. Así que la pluma inspirada nos explica claramente qué es lo que nosotros deberíamos de hacer en esas situaciones. Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo, que está en el Instructor Juvenil, 7 de septiembre de 1893, el cual nos dice así: ¿cuán frecuente es el hábito de convertir el día en noche y la noche en día? Muchos jóvenes duermen profundamente en la mañana, cuando debieran despertarse con los pájaros que cantan temprano y moverse cuando toda la naturaleza se despierta. Que los jóvenes practiquen la regularidad en las horas de acostarse y levantarse y mejorarán en su salud, en su mente, en su espíritu y en su carácter. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros tenemos algo muy interesante. Esa es la moda hoy día. ¿Qué pasa con las personas? Duermen de día y quieren estar despiertos de noche. Y esto no debería ocurrir así. Es una cosa, es una tendencia entre la juventud que deberíamos de cambiar, ¿no? Porque nos estamos desbalanceando. Muy bien. Así que vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Recuerden que estamos estudiando autodisciplina para la eternidad. Y nuestra siguiente pregunta dice así: ¿qué ciencia práctica deberíamos estudiar también? La ciencia práctica que debemos estudiar todos en la actualidad también es no solamente meternos a estudiar, sino hacer un trabajo, ¿verdad? Es menester o es algo bueno para todos nosotros poder aprender un trabajo con nuestras manos, algo que sea de beneficio, no nada más para nosotros, sino también podemos beneficiar a nuestro prójimo cuando aprendemos algún oficio, algún arte, algo que podemos desarrollar con nuestras manos, incluso limpiar nuestra casa, recoger nuestra habitación, ¿verdad? De una manera ordenada y en un tiempo preciso, ¿verdad? No tomándonos mucho tiempo, sino de una manera más rápida. De esta manera estamos haciendo un bien a nosotros mismos, a nuestro prójimo y sobre todo estamos honrando el nombre de Dios. Muy bien, vamos a ir entonces ahora a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen allá para que vayamos a la palabra de Dios y vamos a analizar lo que ella nos dice. Vayamos allá al libro de Primera de Tesalonicenses en nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia ya
habla con nosotros. Y vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y ahí vamos a leer el verso número 11. Mire cómo dice allí. Procurad tener tranquilidad, ocupaos en vuestros asuntos y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos encargado. Muy bien, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Nosotros debemos de tener, ¿qué? Tranquilidad, una de las cosas. Segunda cosa que nosotros debemos tener y que es muy importante es ocuparnos de nuestros asuntos. Porque si no nos ocupamos de nuestros asuntos, ¿qué pasa? Nos andamos ocupando del asunto de ¿quién? De los demás. Y eso no es bueno. Y después también nos habla que nosotros debemos trabajar con nuestras manos de la manera que se nos ha enseñado. Entonces es importante enseñar a las personas a trabajar con sus propias manos. Muy bien. Y hay una cosa muy importante. Nosotros debemos aprender a hacer de esto un hábito en nuestras vidas. Es otro ramo que comúnmente las personas estudian demasiado, pero no saben hacer nada con sus propias manos. Muy bien. Pero vamos a profundizar un poquito más en este conocimiento. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que se encuentra en La Pluma Inspirada, en el mensajero, el instructor juvenil, a septiembre 7 de 1893. En la medida de lo posible, es bueno considerar lo que se va a lograr a lo largo del día. Haga un memorándum de los diferentes deberes que esperan su atención y fije un tiempo determinado para el cumplimiento de cada uno de ellos. Que todo se haga con minuciosidad, pulcritud y rapidez. Así es. Entonces tenemos que tener más o menos un programa de actividades que vamos a hacer y tenemos que cumplirlo. Porque muchas veces comenzamos a hacer una cosa, otra cosa y finalmente terminamos haciendo ninguna de las cosas. Muy bien. Entonces todos tenemos que hacerlo con una mente disciplinada. Teniendo un orden, ¿verdad? Organizándonos, porque también de esta manera no somos una carga para los demás, ¿verdad? Muy bien. Así que entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera. ¿Cuál es el valor de una mente indisciplinada? ¿Cuál será el valor? Pues realmente cuando una mente no está disciplinada tenemos mucha pérdida. Mucha pérdida, ¿por qué? Porque no disciplinamos nuestros pensamientos, no tenemos una disciplina en lo que nosotros vamos a realizar. Y muchas veces somos personas intemperantes también y caemos en fracaso porque a veces con la menor provocación encendemos fuegos y realizamos muchas cosas de las cuales después nos arrepentimos. Así es. Entonces cuando no disciplinamos nuestra mente no nos podemos controlar, ¿no? Y cuando la mente está disciplinada aprende a controlarse, a decir sí, a decir no, a parar cuando es necesario o a continuar cuando es necesario, a luchar por algo o a dejar que las cosas pasen. Muy bien, pero vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a tratar de entender qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Acompáñenos a leer el siguiente párrafo de la palabra de Dios que está en el libro de Proverbios, capítulo 25, y ahí vamos a leer el verso 28. Proverbios capítulo 25, verso 28. Mire cómo dice allí. Como ciudad derribada y sin muralla es el hombre sin dominio propio. Aquí lo tenemos. Esto es, imagine qué pasa con una ciudad que no tiene muralla. Pues fácilmente vienen los enemigos y es atacada, es destruida. Así es como se considera o como la Biblia compara a un hombre que no tiene, a un ser humano que no tiene dominio propio. Muy bien. Con cualquier cosa que le pase, ¿qué va a pasar? Pues va a hacer muchos errores, va a fracasar. Y es una cosa complicada y terrible. Pero vamos a ir entonces ahora a la pluma inspirada para entender un poco más en detalle qué significa. Muy bien, vamos a leer el siguiente párrafo que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 269. Una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la mente mejor educada y los mayores talentos sin el dominio propio. Así que entonces mejor una mente común, sencilla, pero que esté bien educada, bien disciplinada. Pero la persona que sepa muchas cosas, pero que no se puede dominar a sí mismo, es una cosa terrible. Cualquier cosa le va a irritar y puede cometer errores muy graves. Muy bien. Entonces es importante tener una mente disciplinada, pero una mente preparada para la eternidad.
E incluso si nosotros nos damos cuenta afuera, la gente que no estudia la palabra de Dios, gente que quiere tener éxito en la vida, ellos en sus seminarios, en sus conferencias, ellos hablan de la disciplina, ¿verdad? Disciplina, perseverancia, entre otras cosas. Sí, pero esta disciplina que hablamos aquí es la disciplina del dominio propio, que es una cosa que no nos enseñan ¿dónde? Pues en esos lugares. Eso se obtiene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Muy bien. Pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Vamos a continuar el día de mañana. Así que hoy quiero invitarlos a tener una oración para concluir el estudio del día de hoy. Vamos a orar. Oremos. Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, gracias le damos por esta lección que nos ha dado y que hemos podido compartir con todos los que nos están mirando y escuchando. Rogamos que usted bendiga a cada uno de ellos y que sus corazones puedan ser impresionados a escudriñar más profundo en todas estas grandes verdades, porque usted desea que nosotros tengamos éxito y que día con día, Señor, crezcamos espiritualmente, porque usted tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Grandes promesas están escritas en su palabra. Ayúdanos para que seamos poseedores de ellas y que podamos vencer cada día todo el mal. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga. Muchas gracias, Eva, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. Hasta el día de mañana.